Este video trata sobre los receptores de la superficie celular y las vías de traducción como parte del curso de Biología Molecular de la Facultad de Medicina. Vamos a tratar sobre los receptores de superficie celular, receptores asociados a proteína G tirosinquinasa, las vías de traducción con el AMP cíclico, GMP cíclico y los fosfolípidos y el calcio. Podemos decir que los receptores son componentes moleculares específicos de un sistema biológico con los cuales interactúan los fármacos o las moléculas para poderse comunicar unas células con la otra, para producir cambios en la función del organismo. Frente a un estímulo, este estímulo puede ser variable, puede ser un cambio en el entorno, un cambio en los iones, un cambio en la energía mecánica, por ejemplo en el caso de la energía acústica, energía térmica, en el caso de los receptores sensibles a los cambios en la temperatura, ¿no? Y este estímulo va a actuar sobre un receptor. Este receptor tiene una característica especial que está adaptado específicamente para reconocer este tipo de estímulo, ¿no? A su vez, este receptor está acoplado, ¿no?, a un centro integrador que va a traducir el mensaje, ya sea de energía mecánica, energía química o de energía química, ¿no?, de la temperatura hacia una respuesta, un centro que reconoce y transforma esa energía mecánica en un flujo de electrones para transmitir la información y localizar dónde se ha producido este fenómeno. Y este centro integrador finalmente va a hacer que la célula presente una respuesta determinada, ¿no? Los receptores en general podemos decir que hay receptores de membrana, también llamados periféricos o de superficie, y receptores intracelulares. Existen varias maneras de clasificar a los receptores. Lo podríamos hacer, por ejemplo, dependiendo el tipo de receptor, si es de superficie de la membrana plasmática o intracelulares, o por los mecanismos en los que están involucrados, por ejemplo, aquellos acoplados a proteína G, ¿no?, o basados en la apertura de un canal iónico, ¿no?, o el receptor celular ligado a la enzima, ¿no? Veamos sobre los receptores de membrana. Los receptores de membrana, ¿no?, están en la superficie de la membrana plasmática, ¿no? Frente a una señal hidrofílica tenemos en la superficie celular el receptor, ¿no? Y estos receptores de membrana, generalmente el ligando es una hormona hidrosoluble, se caracterizan por tener 7 dominios acoplados a proteína G o a proteína tirosinquinasas. Están asociadas ya sea a seronina o treoninquinasas o a canales iónicos. Tenemos acá el receptor, los diferentes receptores de superficie, aquellos acoplados a canales iónicos, generalmente cuyo ligando es un neurotransmisor, acoplados a hormonas que están acoplados a mecanismos de tirosinquinasas, ¿no?, otro tipo de hormonas que están acoplados a proteína G, ¿no?, donde se produce la activación de la proteína G, se produce la traducción y así se genera un segundo mensajero que activa el sistema de las quinasas, ¿no?, para finalmente tener la respuesta celular. También tenemos los receptores intracelulares, ¿no? Los receptores intracelulares generalmente está relacionado con ligandos liposolubles, como las hormonas liposolubles, ¿no? Estas generalmente son las hormonas tiroesteroideas, cuyos receptores se encuentran en el núcleo, ¿no? De los retinoides también tienen receptores nucleares, de hormonas tiroideas, ¿no?, y de óxido nítrico. Entonces aquí la hormona esteroidea, ¿no?, pasa a través de la membrana plasmática por su liposolubilidad, ¿no?, se une a una proteína receptora en el citoplasma, lo que produce la activación de la hormona, y este complejo hormona receptor, ¿no?, esta proteína receptora que activa esta hormona, ingresa
¿no? Entra al núcleo y se une a los genes específicos. La unión a la proteína estimula la transcripción del RNA mensajero y el RNA mensajero traducido, ¿no? Es traducido en una proteína específica. Como observamos, este es el mecanismo, ¿no? De la activación desde el receptor a la traducción y finalmente la respuesta. Por su actividad química, como habíamos mencionado ya antes, los receptores pueden ser aquellos que activan proteínas G grandes acoplados a proteínas G, ¿no? Eh, las proteínas G, ¿no? Son un conjunto vasto de receptores, ¿no? Que basan su modelo funcional en la traducción de señales. Una proteína se une al receptor y genera una cascada de señales que deriva en un comportamiento biológico concreto. El 40% de los mecanismos tienen como último fin la activación de estos receptores. Existen 6 subtipos, ¿no? De receptores acoplados a proteína G que se distinguen por la similitud proteica, su mecanismo, su función, ¿no? Después tenemos aquellos que activan la proteína quinasas, ¿no? Que generalmente son las proteínas quinasas asociadas, ¿no? Tenemos la proteína tirosinquinasas asociados a proteína tirosinquinasas y a acerina tironinquinasas. Aquellas que se unen al DNA y regulan genes, ¿no? Aquellas que permiten o impiden el paso de iones como los canales iónicos y los receptores efector como el de la guanilato ciclasa en el receptor del óxido nítrico. Así, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Receptores de membrana intracelulares, ¿no? En los diferentes receptores asociados a proteína G, receptores tirosinquinasas, receptores asociados a tirosinquinasas, ¿no? Entre los ejemplos tenemos acá el glucagón, por ejemplo, receptores asociados a proteína G, las citocinas, receptores asociados a tirosinquinasas, ¿no? Las hormonas inductoras de proliferación y diferenciación celular como la eritroproyectina, ¿no? La trombopoyetina, los receptores asociados a tirosinquinasas, la insulina, el factor de crecimiento tipo 1, tipo 2, receptores de insulina y factores de crecimiento, ¿no? Los receptores de serinquinasas, diferentes citoquinas, factor de necrosis tumoral, factor de diferenciación, factor de necrosis tumoral beta, ¿no? Receptores asociados al factor de necrosis tumoral, receptores iónicos como la angiotensina 2, al GABA, ¿no? El receptor de GABA, acetilcolina, referimos ahí al ácido tipo nicotínicos, ¿no? Y los intracelulares asociados a receptores de guanilato ciclasa citosólica y receptores nucleares. Entonces podemos decir que los receptores de membrana, esas proteínas, poseen lugares específicos en la membrana plasmática y existen 3 tipos principales, ¿no? Asociado a canal iónico, activa enzimática y proteína G. Los receptores acoplados a canales iónicos, ¿no? Los receptores acoplados a canales iónicos no son excluyentes, ¿no? Del sistema nervioso. Son responsables de la transmisión rápida de señales a través de la sinapsis del sistema nervioso y transforman las señales químicas en señales eléctricas, ¿no? Estos receptores ionotrópicos en el sistema nervioso, cuando actúan a nivel del sistema nervioso central, pueden participar en sinapsis excitatorias o inhibitorias, y eso va a depender del tipo de iones o de tipo de iones que participen, ¿no? En las sinapsis excitatorias generalmente está asociado a cationes como el sodio, potasio y calcio, ¿no? Y ahí tenemos los receptores de la acetilcolina y del glutamato. Y receptores en sinapsis inhibitorias, ¿no? Canales de aniones como el cloro. Ahí tenemos los receptores de glicina y los receptores del ácido gamma aminobutárico. Observemos acá, este es un receptores ionotrópicos excitatorios, algunos ejemplos, ¿no? Tenemos el lado extracelular y el intracelular, ¿no? Y estas
¿no? Estas asas, ¿no? del poro aquí, o sea, el, donde se reconoce con el neurotransmisor, ¿no? Y eso permite que se ensamblen, ¿no? Se ensamblen las proteínas y se genere la forma estéreo isomérica para que se ingrese y pueda pasar un específico ion, ¿no? Entonces en el receptor generalmente tenemos un lugar para la localización del neurotransmisor. Aquí tenemos las unidades específicas y la combinación de 4 o 5 tipos de receptores, ¿no? Para AMPA, NMDA, kainato, GABA, glicina, acetilcolina, serotonina y purinas, ¿no? Este es la acetilcolina, ¿no? Y con la acetilcolina, vemos esta molécula, hay receptores de acetilcolina y eso va a generar una serie de respuestas a nivel celular. Y esta serie de respuestas a nivel celular van a activar una serie de formas de transmisión en las neuronas, en los diferentes tipos neuronales. Vamos a tener diferentes tipos de respuesta, ¿no? Dependiendo del tipo neuronal. Aquí, por ejemplo, tenemos los diferentes efectos de los receptores nicotínicos de acetilcolina y receptores muscarínicos, ¿no? La activación a nivel de las membranas va a generar diferentes tipos y modelos de potenciales de acción, ¿no? Este esquema representa los diferentes tipos celulares en el neocórtex, ¿no? Ahí observamos que las neuronas excitatorias que están puestas en rojo y las inhibitorias están puestas en azul, ¿no? Las neuronas inhibitorias GABAérgicas se muestran en azul. Y las respuestas electrofisiológicas de la activación con diferentes tipos de fibras colinérgicas, ¿no? Debido a la aplicación de agonistas colinérgicos, ¿no? Y antagonistas que van a despegar una serie de respuestas, ¿no? y diferentes mecanismos. Tanto los receptores muscarínicos como nicotínicos están asociados, ¿no? con una respuesta determinada, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes acá tipos de receptores M1, M3, M5, ¿no? y que van a estar relacionados con diferentes tipos de respuesta. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos, estos son en el sistema nervioso vegetativo, ¿no? Vamos a tener diferentes mecanismos de respuesta a niveles preganglionar y postganglionar con los diferentes tipos de neurotransmisores. Observemos en este caso, se libera la acetilcolina que actúa sobre el receptor, ¿no? de acetilcolina, y se produce la liberación del ingreso de sodio, y esto activa otros receptores que hace que el calcio aumente en el intracelular y se produzca la contracción muscular. Acá tenemos los diferentes tipos, ¿no? de cómo son los receptores, ¿no? diferentes modelos, ¿no? de receptores en este caso, ¿no? actúa la acetilcolina y se produce en el receptor nicotínico el ingreso del sodio. Los receptores acoplados a canales iónicos, por ejemplo, el receptor de GABA, que tiene 5 subunidades, ¿okay? 3 alfa y 2 beta, tenemos el sitio donde se une el receptor GABAérgico, ¿no? y hay varios subtipos, de acuerdo, ahora cada parte del canal es sintetizado, ¿no? por un diferente tipo de gen, ¿no? y esto va a hacer que el conjunto de genes van a producir que se forme este receptor. Ahora, al activarse este receptor se produce el ingreso de cloro, y esta corriente de cloro, ¿no? va a generar una inhibición, ¿no? y esto genera que la persona tenga sueño, por ejemplo.
¿no? Ahí es donde también se trabajan las benzodiazepinas, ¿no? Que observemos aquí, estos son los diferentes mecanismos involucrados, por ejemplo, en la liberación del neurotransmisor de acetilcolina, ¿no? En la neurona presináptica, este está modificado por diferentes proteínas que van a intervenir, ¿no? En la liberación del calcio. El calcio, a su vez, ¿no? Permite que primero que las vesículas lleguen hacia la neurona presináptica, ¿no? Y esto se acoplen y se libere el neurotransmisor acetilcolina. Esto a su vez actúa a nivel presináptico con mecanismos de regulación que ya lo hemos visto, no receptores de nicotina y muscarínicos presinápticos. Los nicotinas eran estimulantes y estos inhibitorios, y esta acetilcolina liberada en el espacio presináptico va a actuar sobre los receptores postsinápticos, ¿no? Eh, Pero no se preocupen, no es para alocarse tampoco, ¿no? Poco a poco lo vamos a ir comprendiendo. Hablemos ahora de los receptores relacionados con actividad enzimática. Existen varios modelos. Hay varios modelos de receptores. Los de la tirosina son proteínas de membrana de alto contenido de tirosina. El mensajero provoca acoplamiento al dímero de tirosina, lo que produce la activación, ¿no? Vía la fosforilación de esta enzima, generándose, esta se acopla, ¿no? Se acopla a estas, se acopla una proteína transmisora que estaba previamente inactiva, y al activarse esta proteína genera, ¿no? Una respuesta, diferentes tipos de respuesta, ¿no? Que finalmente se observa que se continúa en el proceso celular. Aquí tenemos las principales vías de señalización de la proteinquinasa, ¿no? Eh, la proteinquinasa, como ustedes ven, en este caso aquí estamos viendo la supervivencia de la señal, ¿no? Aquí se fosforila e inhibe las proteínas proapoptóticas, ¿no? En el citosol, y, y, fosfo, y fosforilados, y provoca la dislocación del factor de transcripción FOX, ¿no? 3,0 del núcleo. En el segundo caso, la señalización por los receptores del factor de crecimiento conduce a la activación de la RAS, ¿no? Vía de la RAX, vía la MAP y ERK 1 y 2, que tienen que ver con la supervivencia y la inducción de factores de transcripción de supervivencia, ¿no? A este nivel de ADN. En este caso, los factores de estrés van a conducir a la activación de las MEC 1,4, y esto por dos vías, ya sea por de las MAP 2K, ¿no? Y la MAC 4,7 va a llevar a la activación de los genes SEYUM, ¿no? Entonces, y esto por parte de las citocinas conduce a la dimerización de los receptores de citoquinas, ¿no? Y de las proteínas asociadas a IAC. La posterior fosforilación de los factores de transcripción STAT y la disociación de la transcripción STAT fosforilados en el núcleo, vía la activación de las citoquinas. Los receptores asociados a proteína G. Los receptores asociados a proteína G, hay una clasificación amplia, pero la más empleada la dividen en 5 grupos: aquellas asociadas a la rodopsina, ¿no?
Bueno, la clase A son 719 tipos de receptores aproximadamente en humanos. Es la familia más grande y representa el 80% de los receptores asociados a proteína G. Hay varios subgrupos, entre son el subgrupo alfa, en los que se incluyen los receptores adrenérgicos, muscarínicos, dopaminérgicos, histaminérgicos y receptores serotoninérgicos, y algunos receptores de trazas de aminas, el grupo beta, el grupo gamma, el grupo delta, el grupo kappa y el grupo mu. Los receptores acoplados a proteína G del grupo B, que es la secretina, con 15 receptores, ¿no? Que se caracterizan por un gran dominio N-terminal extracelular, las del grupo C asociadas al glutamato, ¿no? O receptores metabotrópicos de glutamato se caracterizan por su conformación de Venus atrapamoscas, ¿no? El receptor es tipo 4 de adhesión, ¿no? Que está relacionado a ejemplos, por ejemplo, receptores de feromonas fúngicas, que no hay representantes en los vertebrados. Los receptores de tipo E o clase E asociados a la MP cíclico, los receptores de tipo F, ¿no? Que es una familia tipa de Frislets, y la séptima, que es la familia de los receptores del grupo C, grupo acoplados a proteína G de adhesión. Eh, los receptores, existen varias clases de proteína G que dan origen a distintas vías de señales intracelulares, ¿no? Aquellas asociadas a la adenilatoxiclasa a partir de la adenosina trifosfato genera AMP cíclico. La de la fosfolipasa acoplada a la fosfolipasa C beta, que va a producir la activación del inositol, no trifosfato, y el DAG diacilglicerol. La del fosfatidil inositol 3 quinasa, que convierte la fosfatidil inositol 3,4,5 trifosfato. Y la MP cíclico, ¿no? Ustedes saben que tanto el MP cíclico, el IP3, el DAG y el PI son segundos, se consideran como segundos mensajeros. Aquí tenemos un ejemplo de proteína G acoplado, ¿no? A la fosfolipasa C, ¿no? Entonces aquí, para generar finalmente el IP3, el de acilglicerol, y estos tiene el IP3 que actúa sobre receptores a nivel de las membranas, no generando la liberación del calcio en el intracelular, en el citoplasma. Por ejemplo, tenemos acá diferentes mecanismos de activación mediada por el receptor e inhibición de efectores por medio de proteínas G heterotriméricas, ¿no? En la primera parte observamos cómo el ligando se une al receptor alterando su conformación y aumentando su afinidad por la proteína G a la que se une, ¿no? De ahí su unidad G libera su PIP, ¿no? Y esto que se reemplaza por la GTP, ¿no? Y esta subunidad G se disocia del complejo de la proteína G y se une a un receptor, en este caso específicamente la adenilatoxiclasa, activando el efector del dímero G, que también puede unirse con un efector como un canal iónico o una enzima. Aquí observamos, ¿no? Cómo la adenilatoxiclasa activa el AMP cíclico y la actividad de la GTPasa de la proteína G hidroliza la GTP unida y desactivando la proteína G, ¿no? Finalmente. Algunas enfermedades asociadas a las vías de la proteína G, la enfermedad de Albrecht, la de McCune, ¿no? Alteraciones oncogenes en la pituitaria, tumores tiroideos, ¿no? A nivel oncogen que produce o tumores en ovario adrenocorticales, ¿no? O pseudo hiperparatiroidismo. Y otras enfermedades no acopladas, proteínas acopladas al receptor de la hiperparatiroidismo neonatal severo, ¿no? Las enfermedades nefrogénicas ligadas al X, ¿no? Y la disminución de la fertilidad, entre otros.
Como ustedes observarán, la generación de segundos mensajeros como resultado de la descomposición inducida, ¿no?, por el ligando de fosfatiinositol en la capa lipídica, ¿no? Que los grupos fosfatos son añadidos por las lipidoquinasas al fosfatidilinositol y cuando un receptor recibe un estímulo, el receptor unido al ligando activa una proteína G heterodimérica que contiene una enzima GQ, ¿no?, y que activa la enzima fosfolipasa C, esta que es específica, ¿no?, aquí, y para catalizar la reacción del IP, ¿no? Y se divide en diacilglicerol, ¿no?, e inositol trifosfato. El DAG recluta la proteína quinasa PKC en la membrana y activa la enzima y difunde en el citosol, ¿no?, donde se une un receptor de IP3 y un canal de calcio a nivel de la membrana, ¿no?, del retículo endoplásmico, lo que a su vez la unión de este IP3 al receptor va a liberar los iones de calcio en el intracelular, que a su vez actúa como un mecanismo de mensajero. Aquí tenemos la internalización mediada por receptores de proteína G unidos aquí, en este caso, ¿no? A, es interesante porque estos son los mecanismos de control de receptores. Se internalizan cuando quedan atrapados en fosas cubiertas de clatrina, ¿no?, que brotan en el citoplasma. Los brotes recubiertos de clatrina se transforman en vesículas recubiertas de clatrina que entregan su contenido, incluidos los receptores de proteína G, a los endosomas. Cuando están presentes en los endosomas, las arrestinas, ¿no?, pueden servir como andamios para el ensamblaje de complejos de señalización, incluidos los que activan la cascada de los MAP y el factor de transcripción